Buenas tardes y vamos a comenzar con una nueva conversación en este ciclo dedicado a las reformas necesarias frente a una sociedad en cambio. Hoy está con nosotros el profesor Luis Ayala, catedrático de Economía en la UNED, en la Universidad Nacional a Distancia, a quien le agradecemos que haya venido desde Madrid, que haya viajado desde Madrid y que esté hoy con nosotros. Él va a hablar de las reformas económicas para una sociedad más justa e igualitaria. Yo creo que no hace falta decir, porque todos nos damos cuenta, pero es importante también subrayarlo, que cuando pensamos las reformas que necesita nuestra sociedad, no basta con pensar el contexto tecnológico, el contexto económico, el contexto culturalmente cambiante que nos empuja a hacer esas reformas. No se trata, por decirlo de alguna manera, de reaccionar ante un tiempo tan cambiante como el que vivimos. Es también muy importante saber a dónde queremos llevar y a dónde queremos orientar esas reformas. Y me parece que en una casa como la nuestra, que tiene tanta relación con los derechos humanos, con la dignidad humana, en donde, como el profesor Ayala me recordaba también, vivió Domingo de Soto, autor de ese opúsculo Las causas de los pobres, tenemos que pensar como objetivo de nuestra sociedad que cada vez sea más integradora, que cada vez apoye más y dé más oportunidades a los más débiles, a los que a veces, y eso podemos ser cualquiera de nosotros, a los que a veces podemos quedar en los márgenes de redistribución económica de nuestra sociedad. Por esta razón, cuando diseñamos el programa de las conversaciones de este año, dijimos no puede faltar una conversación dedicada a analizar en profundidad y con rigor cómo podemos hacer una sociedad más integradora, una sociedad en donde las diferencias sociales, las diferencias de renta no sean tan escandalosamente grandes como lo es en la actualidad. Y aunque él me diga que no va a estar de acuerdo, hemos buscado a una de las personas más competentes, y lo digo de verdad, creo que es justo así decirlo, en esta materia que hay en España. Luis Ayala lleva investigando y además comprometido en proyectos sobre la pobreza, la igualdad económica, el desarrollo en España desde hace muchísimo tiempo. Es autor de muchos trabajos de investigación en fundaciones muy prestigiosas, como puede ser la Caixa, como puede ser también que yo es en donde tomé contacto con su pensamiento, el informe FOESA. Pues por eso digo que le agradecemos su presencia aquí, porque si hay alguien en España que sepa de políticas sociales, que sepa cómo abordar este problema de la desigualdad y de la pobreza, es él y otros 4, podríamos decir. Bueno, pues Luis Ayala Cañón es catedrático de Economía y Gestión Pública en la UNED y director del departamento en esa misma universidad. Tras doctorarse en Economía en la Universidad Complutense en 1997, ha desarrollado su carrera docente, que comenzó en la Universidad Autónoma de Madrid, continuó en la Universidad Complutense, en la Universidad de Castilla y La Mancha, en la Universidad Rey Juan Carlos, en el Instituto de Estudios Fiscales, y obtener finalmente la cátedra, primero en la Universidad Rey Juan Carlos y actualmente en la UNED. Sus líneas de investigación son política social y distribución de la renta, análisis dinámico de los programas de bienestar social, evaluación de programas sociales, estudio de la movilidad de ingresos, análisis de la pobreza multidimensional. Ha sido investigador principal en proyectos de las fundaciones más prestigiosas de nuestro país.
la del Banco de Bilbao y Vizcaya, la Caixa, que sabemos que tiene una obra social impresionante, en el Banco Santander, en Foessa. Si alguien ha estudiado con rigor y si alguien quiere conocer con rigor la radiografía social actual de España, que se lea, que se asome, que vea los vídeos de presentación de la Fundación Foessa. Y también ha participado en proyectos de perfil público como la Comisión Europea, la Comunidad de Madrid o el Ministerio de Asuntos Sociales. Ha intervenido también como asesor en las Cortes Generales, en la Comisión de Asuntos Sociales, cuando el Parlamento planteaba cómo reorientar la sociedad española después del COVID. Ha publicado una centena de artículos, tanto en inglés como en español. Solo voy a citar 3 que nos den idea de su ámbito de investigación. Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España, de la Fundación Foessa. Economía del estado de bienestar, publicado en 2021 en la editorial Thomson Reuters. Informe sobre la desigualdad en España, de la Fundación Alternativas en el 2020. El futuro del sector público en el Instituto de Estudios Fiscales. Y el tercer informe sobre la desigualdad en España, también en la Fundación Alternativas. Es una pequeña muestra para que veáis que lo que decía al principio no es ninguna exageración y que Luis es un gran conocedor, un gran especialista de toda esta problemática. Además, como suele ocurrir con las personas ocupadas, ha tenido todavía además tiempo para estudiar teología. Y él hizo un experto en espiritualidad bíblica en la Universidad de Comillas y en la pandemia escribió unas reflexiones bíblicas, unas reflexiones de espiritualidad bíblica durante el tiempo de la pandemia que están publicadas recientemente por la editorial PPC en esta obra que es Está y se le espera. Esbozos de espiritualidad bíblica para sacudir la tibieza. Pues yo creo que esto basta de presentación, decir que además de sus conocimientos técnicos le une, ¿no?, a este tema de la desigualdad, de la redistribución de la renta, de hacer una sociedad más integrada al compromiso personal. No es solo un teórico de estos temas, sino que pues como casi todos los que estáis en la Fundación Foessa y colaborando con la Fundación Foessa, alguien que vital y personalmente está comprometido con estas causas. Pues de verdad que, Luis, muchas gracias por estar aquí y te escuchamos con atención. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Le decía antes a Ricardo que me ha hecho una visita por los distintos rincones de aquí de San Esteban, que uno le entra mucho miedo escénico, porque además se le ocurre a Ricardo contar mi currículum, que me parece enano ante estos gigantes que han pasado por estos lares, ¿no? Este sitio es, algunos lo han dicho, pero no con la suficiente contundencia, probablemente la cuna de la economía moral, ¿no?, en el mundo, desde esa escuela de Salamanca con figuras tan señeras, ¿no? Francisco de Vitoria, Domingo de Soto. Por eso venir aquí y hablar, digo yo, uno queda empequeñecido por el entorno. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación y sobre todo por el formato. A mí, cuando vi Conversaciones de San Esteban, que lo había oído, sobre todo porque tengo aquí familia en Salamanca y conocía cosas y amigos que habían estado, pero nunca se me ocurrió que me iban a invitar. Y me gusta mucho ese formato. La conversación implica diálogo. Y ante problemas sociales de la magnitud que vienen en el programa de este año y del que vamos a hablar hoy, pues el diálogo es imprescindible, ¿no? Probablemente no hay otra forma operativa para sacar adelante un problema tan grande y a tantas personas que están atrapadas por esta maraña de desigualdad, pobreza e injusticia social, ¿vale?
Ya digo, sobre todo en un tema como la desigualdad, el bienestar social, la pobreza, donde hay mucho posicionamiento ideológico, muchas posturas que no se encuentran y donde incluso hay ciertas formas de negación de la realidad. Aquí también hay negacionismo de distintos tipos, ¿no? Hay personas, primero, que niegan la magnitud del problema de la desigualdad, ¿no? Esta es una discusión pues más fácil de resolver, ¿no? Hay que ir a los datos, dialogar con los datos y sacar conclusiones conjuntamente, ¿no? Hay otra forma de negacionismo que lo que hace es refutar o rechazar cuál es el verdadero origen de la desigualdad, ¿no? Mucha gente piensa que la desigualdad es un problema fundamentalmente de la economía, de que la economía crezca o no crezca, ¿no? Eso es demasiado simple, como voy a intentar mostraros hoy. Y hay otra forma de negacionismo, probablemente la más dolorosa, porque puede causar mucho dolor social, es negar las implicaciones que tiene para una sociedad cada vez más mercantilizada en todas sus dimensiones, que la desigualdad impregne prácticamente cada uno de sus ámbitos. La desigualdad sí tiene consecuencias muy importantes. Algunos hablan, y en parte razonable, sí hay una desigualdad buena, una desigualdad mala, se compara con el colesterol, pero ya digo, cuando la desigualdad llega a una magnitud tan elevada, es muy difícil que no impregne el devenir de una sociedad, ¿vale? Bueno, pues desde estas premisas yo voy a intentar construir un relato muy sencillo, pero antes de meterme en el relato muy descriptivo que os quiero proponer, me gustaría empezar, ya digo, incluso sin comentar la estructura que voy a contar, ofreciendo dos elementos de contexto, ¿vale? El primero es que, claro, cuando hablamos de igualdad, desigualdad, equidad, y lo tratamos de relacionar con justicia social, nos enfrentamos al problema de que la desigualdad es un concepto complejo, poliédrico, dicen algunos, y claro, sacar conclusiones, inferir políticas, orientaciones y sobre todo relacionar la desigualdad con la justicia social es muy complejo y depende mucho de qué idea de desigualdad tenemos en la cabeza. Algunos dicen que más bien que tenemos en el corazón, ¿no? Porque hay muchas dimensiones distintas de la desigualdad y algunas son incluso poco compatibles entre ellas, ¿no? Yo voy a hablar solo de una dimensión, básicamente solo de una dimensión de la desigualdad que es la más fácil de analizar, que es la desigualdad de resultados que hay en una sociedad. Lo podemos medir con una variable muy sencilla, que es la renta que tienen los hogares, las familias, o con la riqueza, que es una variable más completa, porque la renta, al fin y al cabo, es un flujo, pero la riqueza, como decimos en economía, es un stock, es algo acumulado, ¿no? Y probablemente refleja mejor la situación económica de cualquier persona o hogar. Lo que pasa es que es más difícil hablar de riqueza porque tenemos menos datos que sean comparables en el tiempo y entre países. Pero hay muchos otros conceptos de la desigualdad que podrían estar presentes en esta mesa, ¿no? Por ejemplo, la igualdad de derechos, cuando se combinan derechos e igualdad, derechos y equidad, en sentido muy amplio, derechos de ciudadanía, derechos civiles, derechos sociales. Hay un gran premio Nobel que seguramente muchos conozcan, que es Amartya Sen, entre otras cosas, le dieron el premio Nobel por tratar de explicar el problema de las hambrunas desde un enfoque de derechos. Y él ha construido toda una teoría de derecho, las capacidades, e incluso ha escrito uno de los libros, después del de John Rawls, en los años 70 sobre la justicia, probablemente el libro más importante, Teoría de la Justicia, un buen tomo. Otros hablan de igualdad y libertad, poniéndolas, perdón por la expresión, en el mismo paquete. Hay un filósofo social, Philippe Van Parijs, uno de los grandes defensores de la renta básica incondicional, que en los años 80 hablaba de una libertad igual para todos para justificar esa propuesta de renta básica. O hay otro concepto que para algunos está más relacionado con la justicia que la propia igualdad de resultados, que es la igualdad de oportunidades. Las oportunidades que tiene una persona, un hogar, un niño, no estén condicionadas por su origen socioeconómico, sino por su capacidad y esfuerzo. Claro, traducir esto luego en políticas y en conceptos es muy difícil. El problema de tener tantos enfoques y tantas posibilidades es que quedarnos con uno solo pues limita mucho, como decía, esas conexiones que podemos hacer con esa idea que da título a esta presentación de justicia social, ¿vale? E incluso también
que hay enfoques que a veces son incompatibles entre sí, ¿no? La desigualdad, la igualdad de oportunidades a veces se opone a la igualdad de resultados, pero no siempre, ¿eh? No son cosas completamente diferentes. Bueno, este es un primer elemento de contexto. Voy a hablar sobre todo de desigualdad en la distribución de los recursos. Y el segundo es tener presente que vamos a hablar de desigualdad en España, básicamente, pero hay que tener presente que en casi todos los países, desde hace varios años, estamos viviendo un proceso de aumento de las diferencias sociales. Aquí tienen una representación con datos muy remotos en el tiempo. Es una fuente que utilizan algunos autores, les sonará Piketty, el famoso Piketty y su nueva teoría del capital, el capital en el siglo XXI, pues utilizan este tipo de datos. Son datos administrativos que en algunos países nos llevan hasta el siglo XIX. Pues si ven al final del gráfico, esta es una selección de los países más ricos del mundo. Si ven al final del gráfico, casi en todos los países la curva va hacia arriba. Y eso es básicamente desde los años 80 con los cambios en las políticas públicas y los recortes en el estado de bienestar, ¿no? Esto para muchos economistas sigue siendo relativamente sorprendente porque en los años 50 del siglo pasado, un economista norteamericano, Simon Kuznets, estableció una ley que todavía muchos economistas creen que se cumple a rajatabla. Kuznets tomó todos los datos que había hasta aquel entonces, ahí he puesto en una barra ese año que parte la evolución, donde efectivamente se veía que en el largo plazo parecía que la desigualdad se iba reduciendo a medida que las economías crecían. Él planteó una regularidad empírica que se llamó la ley de Kuznets. Decía, con el desarrollo económico las desigualdades aumentan primero, luego se estabilizan y cuando empiezan a desarrollarse servicios de bienestar y la sociedad integra esos cambios estructurales asociados al crecimiento, se reducen. Y así fue hasta los años 50 del siglo XX. Pero como pueden ver, a partir del año 80, en muchos países la tendencia ha sido justo la contraria, ¿vale? Por eso hablamos de desigualdad en España, pero en un contexto de crecimiento de la desigualdad en muchos países. Bueno, pues estos dos elementos que ya digo son de contexto me sirven para ilustrar lo que voy a tratar de hacer ahora, que es un relato que puede ser discutible. Por eso me gustaría que hubiera luego diálogo, un diálogo crítico, ¿vale? Y es un diálogo que un relato que a lo mejor en ocasiones suena un poco técnico. De verdad, con toda confianza digo, si en algún momento hay expresiones, indicadores, gráficos que no se entienden bien, ruego que me interrumpan, que levanten la mano y aclaramos lo que sea, ¿vale? Pues ese relato que les voy a mostrar para hablar de desigualdad, reformas y justicia, tiene un punto de partida muy sencillo, que es, antes hablábamos de negación a lo mejor de la realidad, es tomar como punto de partida la verdadera magnitud de la desigualdad en España. Un problema de gran magnitud. Para hablar, en segundo lugar, de la otra forma de negacionismo que antes les planteaba, que es cuando se enfoca el problema de la desigualdad como simplemente un problema de crecimiento de la economía. No, la desigualdad tiene raíces estructurales que hay que conocer y abordar para hablar de posibles reformas, ¿vale? Y dos de esos grandes problemas estructurales tienen que ver con los mercados de trabajo, pero también con las políticas para corregir la desigualdad. Y terminaré este relato en 4 partes o bloques dando una serie de pinceladas sobre dónde podrían ir las reformas para corregir estos altos niveles de desigualdad, revisando muchos puntos, revisando muchas políticas. Bien, entonces la primera de las cuestiones es situar el problema. Realmente tenemos un problema de suficiente magnitud, hay que relativizarlo. ¿Por qué nos debería preocupar que la desigualdad fuera alta y prolongada en el tiempo en un país como España? Bueno, en primer lugar, cualquier país que tiene niveles altos de desigualdad y que además se mantiene en el largo plazo es un país donde hay muchas fracturas sociales, hay un problema de injusticia social. Ese es un punto de partida inevitable. Pero además de ese gran problema de organización social, hay toda una serie de problemas asociados a este, ¿no? El primero es que los países que tienen mayores niveles de desigualdad son países mucho más inestables, social y políticamente. Y eso lo hemos vivido en los 15 o últimos 20 años en aquellos países donde ha habido grandes cambios sociales, aquella primavera árabe, en algunos países latinoamericanos, etcétera.
aunque hubo detonantes muy específicos, en el fondo lo que había un caldo de cultivo muy claro, que era una gran desigualdad acumulada. A mayor desigualdad, mayor inestabilidad. En segundo lugar, cuando un país, repito, tiene niveles altos de desigualdad y que además esto se mantiene en el tiempo, las instituciones de ese país tienden a funcionar peor. Cualquier tipo de institución. Normalmente asociamos empíricamente, porque así es, desigualdad con corrupción, por ejemplo, pero incluso hay ya mucho trabajo realizado que nos muestra que a mayor desigualdad en un país, peor funciona su propia democracia. Eso es algo que hemos visto en alguno de los informes que antes Ricardo mencionaba. ¿Qué pasa con los procesos electorales y qué pasa con los más pobres, ¿no? Yo soy profesor de economía pública y en nuestras clases solemos decirles a los alumnos que el sector público no tiene objetivos propios. El sector público lo que trata de hacer es garantizar el bien común, ordenando lo que quiere la gente, es decir, las preferencias individuales, las tiene que ordenar, sobre eso tomar una decisión. La regla que hemos utilizado en nuestras sociedades para tomar esas decisiones es una regla democrática, ¿no? Elegimos nuestros representantes que votan, etcétera, ¿no? Pues esa regla, la desigualdad la quiebra casi radicalmente, porque está pasando, no solo en España, pero en España de una manera muy clara, no solo un proceso de desafección política o de extremismo político, de polarización política, sino simplemente que los más pobres se están retirando de los procesos electorales. Digo que en estos informes se ve perfectamente en los datos. Vamos por secciones censales, por ciudades, ¿no? Por ejemplo, en una ciudad como Sevilla, pues en el barrio de Nervión, que es una zona de renta alta, vota más del 90%. En el polígono industrial creo que era el 12%. En Madrid, en el barrio de Salamanca, pues parecido, creo que vota más también, no sé si era el 91, 92, en Valdemín Gómez creo que era el 9%, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que las preferencias de los más pobres no se están revelando en ese juego democrático, ¿no? Por eso es una regla cada vez más imperfecta. Un tercer aspecto que quería subrayar, aunque, perdón por la expresión, parece una perogrullada, cuanto mayor es la desigualdad y más se mantiene en el tiempo, más difícil es trazar políticas redistributivas de gran alcance. Es una de las cosas que nos muestra el famoso Piketty en sus estudios, ¿no? Que la formación de unas élites económicas hace cada vez más complicado ese trasvase de recursos a través del sistema de impuestos y prestaciones. Pero lo más preocupante es que cuando hay un nivel muy alto de desigualdad, eso impregna prácticamente todas las dimensiones que constituyen el bienestar de una sociedad. Las desigualdades económicas son desigualdades en el empleo, las desigualdades educativas están muy relacionadas con la desigualdad económica. Hay una relación clarísima entre desigualdad económica, desigualdades en salud, incluso en el tejido de relaciones sociales. Y sobre todo esto es especialmente preocupante cuando estas formas de desigualdad o de pobreza se transmiten intergeneracionalmente. Y por último, no menos importante, casi lo más económico, lo que sabemos o lo que hemos aprendido en los últimos 20-25 años, pues desdice buena parte de lo que los economistas creían hasta fechas relativamente recientes, que era necesaria una cierta desigualdad para favorecer el crecimiento económico. Lo que nos dicen los últimos datos y de instituciones tan poco sospechosas como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, es que los países que más consiguen rebajar la desigualdad son los que crecen de una manera más sostenida y estable. Por tanto, este bombardeo lo que me lleva es a plantear que un país que tiene un problema de desigualdad es un país que se enfrenta a muchas dificultades de organización social, ¿no? Pues veamos cuál es la posición de España en este contexto. Y lo que voy a hacer es un rápido recorrido por cómo ha ido evolucionando la desigualdad en España en el contexto comparado. Y voy a empezar retrocediendo bastante. Me voy al año 73 por una razón muy sencilla y muy pragmática, porque es el primer año en el que disponemos de datos de hogares que se pueden comparar con otras encuestas y con otros países. Año 73, pues poco antes del retorno de la democracia, ¿no? Con los pocos países que nos podíamos comparar por aquel entonces, que son los que tienen aquí representados, algunos nórdicos, son países ricos, ¿no? Pues por aquel entonces España era el país más desigual. Normal, no habíamos desarrollado todavía nuestro estado de bienestar, aunque había algunas prestaciones, estábamos en el inicio de una crisis muy severa, pero
el rasgo dominante era ese, que en el contexto comparado era un país de mucha desigualdad. Aquí les muestro un indicador que lo voy a repetir en algunos de los gráficos, que se llama el índice de Gini, que es una medida estadística para medir la desigualdad muy sencilla. Es un índice de concentración. Cuanto más pequeño, menos desigualdad. Cuanto mayor es su valor, mayor desigualdad. Si avanzamos en el tiempo rápidamente, estos son pequeñas fotos para ver que la posición de España se mueve poco, básicamente, ¿vale? Pues si vamos a los años 80, al año 80 o al año 90, nos encontramos con dos peculiaridades. Una, que España sigue teniendo un nivel de desigualdad alta, que ya hay algunos países que nos pasan por la derecha en el sentido de tener mayor desigualdad que nosotros, fundamentalmente los anglosajones, por las reformas que se hicieron en los años 80 en sus sistemas de bienestar. Pero es que además en esos años en España fue cuando más disminuyó la desigualdad en los últimos 30 o 40, en los últimos 40 años. Ya digo, como consecuencia tardía de ese desarrollo más universal de la sanidad, la educación, las pensiones, etcétera. Pero en el contexto de nuestros vecinos europeos seguíamos siendo un país con mucha desigualdad, ¿vale? Cuando saltamos en el tiempo, año 93, año 2000, no cambia mucho el retrato, seguimos, y además cada vez vamos incorporando más países a la comparación, y empeora notablemente cuando ya tenemos toda la Unión Europea con los países del este y nos situamos en la gran crisis de 2008, esa crisis que tuvo secuelas tan importantes sociales en España en términos de desigualdad, pobreza y exclusión social, ¿no? En esa gran crisis, España fue, de todos los países de la Unión Europea, aquel en el que más grandes fueron las diferencias en la caída de renta del 10% más rico y el 10% más pobre. Con lo cual, seguimos ahí enquistados en esas posiciones muy altas en el ranking. Y para terminar este rápido relato, un poquito apresurado, lo siento, ¿dónde estamos hoy? Pues para evitar sesgos en la comparación con la pandemia, la no pandemia, lo que he hecho es promediar los 5 últimos años. Y aquí tienen todos los países de la Unión Europea de los 27, ¿no? Como ven, estamos entre los países con mayor desigualdad. Y lo peculiar es que los países que tienen más desigualdad que nosotros, bueno, a veces los países compartimos un modelo común, la verdad, con los países mediterráneos. Grecia, Portugal, Italia, a veces algunos saltan por encima, por debajo, pero son muy poquitos los países que tienen más desigualdad, concretamente Bulgaria, Rumanía, Letonia y Lituania, que se parecen muy poco a un país como España en ningún sentido, ni en renta per cápita, ni en estado de bienestar, me atrevería a decir ni en calidad, no sé si está bien dicho eso, de las instituciones. Por tanto, termino este primer punto diciendo que tenemos un problema de desigualdad y tenemos un problema de magnitud, ¿no? Ya digo, a mucha gente esto le sorprende, porque es verdad que en casi todos los países, como les decía al principio, la desigualdad ha aumentado, mientras que en algunas etapas en España disminuyó. Y sobre todo contrasta este resultado de desigualdad con los avances que hemos tenido como país y sociedad en los últimos 50 años, ¿no? Hoy somos un país rico, eso es indudable dentro del contexto comparado. Tenemos un estado de bienestar, sí, erosionado, con problemas, con lagunas, de difícil sostenibilidad, pero no es comparable con el que había antes de la democracia. Nuestras instituciones pues tienen sus problemas, pero son mucho más modernas. Y sin embargo, tenemos un nivel muy alto de desigualdad, ¿no? Algo falla en nuestro modelo social y falla el modelo de distribución de los recursos, ¿no? Por tanto, primera pieza del relato, el problema de la magnitud de la desigualdad. Segunda pieza de este relato, ¿cuál es la raíz de la desigualdad? Ya digo, mucha gente asocia estas posiciones tan malas en el ranking con lo que pasó en las últimas crisis. Es verdad, hemos tenido una crisis muy profunda en 2008, la gran recesión. Luego vino la pandemia y luego ha venido el problema de la guerra de Ucrania y el crecimiento de los precios. ¿Pero es esto lo que explica esta posición tan mala de desigualdad? Si fuera el crecimiento económico lo que más explica la desigualdad, la política para corregir la desigualdad o la gran reforma sería muy sencilla. ¿Cuál? Hacer que crezca más la economía, ¿no? Pero vamos a ver que hay algo más que eso, ese automatismo de que un crecimiento económico consigue reducir la desigualdad, la pobreza. La verdad es que los datos, no solo en España, sino en otros países, los refutan de una manera contundente, ¿no?
Hay una metáfora que se suele utilizar que no se cumple, que es que una marea alta hace navegar todos los botes, como si todas las ondas expansivas de una economía hicieran que incluso los hogares más frágiles, los más vulnerables, salieran a flote, ya digo, cuando la economía se recupera. Y no es así, no puede ser así, ¿no? Ya no, sin hablar siquiera de economía. Cualquiera que conozca situaciones de vulnerabilidad sabe que cuando se fractura un hogar, cuando se rompe un hogar, es mucho más difícil la recuperación, porque se han roto muchos vínculos con la sociedad, no solo laborales, sino, pues, imagínense lo que pasó en la última gran recesión, con mucha población inmigrante, reagrupación de hogares, etcétera. Esos automatismos no siempre existen. Vamos a verlo también con cifras. Aquí tienen representado el mismo indicador que antes, el indicador de desigualdad que les comentaba, el índice de Gini, para los últimos 40 años aproximadamente. No es un gráfico muy bonito porque no tenemos una fuente que nos permita hilarla y hacer grandes comparaciones, pero bueno, son las fuentes disponibles. Y podemos ver un poquito lo que les he ido diciendo antes, que había pasado muy rápidamente. Tenemos pues aquí una reducción de la desigualdad hasta los primeros 90, un aumento de la desigualdad grande. ¿Ven este pico? Tengo aquí el puntero. Entre el 92 y el 94 hubo una recesión breve pero muy intensa. La tasa de paro pasó del 14 al 24%. Estabilidad después y, como era previsible, crecimiento grande en esa gran recesión. Luego otro pico, que es la pandemia, y luego casi volvemos a las cifras de antes de la gran recesión. Lo más significativo de esta evolución no es que nuestra desigualdad aumente en las crisis, por supuesto, sino lo poco que disminuyó en esa gran etapa de bonanza que hubo antes de la gran recesión. Tuvimos 14 años de crecimiento económico muy intenso y sobre todo de crecimiento del empleo. Ahora nos parece casi ciencia ficción, pero hubo años de superávit, hemos tenido déficits del 10% del PIB. Decían que 1 de cada 3 empleos que se creaba en la Unión Europea era en España. Incluso en algún trimestre de 2007 tuvimos una tasa de paro parecida a la de Francia o de Alemania. Pero, sin embargo, como ven, la desigualdad apenas disminuyó. No todos los periodos de crecimiento hacen aflorar todos los botes, ¿no? Y esto se lo muestro también con este otro gráfico, donde comparo en los últimos 50 años todas las recesiones que hemos tenido y todas las expansiones. Voy a jugar con 2 colores porque me gusta esto para ir avanzando lo que van a ser las siguientes piezas del relato. En el color rojo tienen la desigualdad que habría si no hubiera habido intervención del sector público, es decir, sin impuestos y transferencias. Y en azul, la desigualdad con la renta de la que disponen los hogares, ¿no? Afortunadamente, lógicamente, esa intervención reduce la desigualdad, pero si comparan las etapas de recesión con la de expansión, crece mucho más la desigualdad en las épocas de vacas flacas, por decirlo así, que lo que disminuye en las épocas de vacas gordas. Y eso es un problema porque la desigualdad se va acumulando y muchos hogares pues no logran salir de esos círculos de pobreza, ¿no? Por eso esa creencia, repito, que el crecimiento económico arrastra a casi todos los hogares no es cierta según la evidencia empírica. Y esa idea tan sencilla de que el mejor bienestar posible es el crecimiento económico y del empleo, pues es muy limitada, ¿no? Por supuesto necesitamos crecer para que la desigualdad disminuya. Es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Y además, creer que todo depende del crecimiento económico esconde a veces procesos que hay detrás de estas cifras que producen importantes fracturas sociales. Yo les voy a hablar de 2. Ya digo, 2 procesos estructurales que no tienen mucho que ver con esta idea de que el crecimiento económico tiene tantos efectos de arrastre. Miren, aquí tienen representada la población por grupos de renta. No me atrevo a decir por clases sociales, porque hablar de clases sociales es algo muy complejo. No solo es la renta, es la ocupación, es la educación, son otras variables. Podemos clasificar a la población en 3 o 4 grupos. Grupo de renta baja, grupo de renta alta, en medio, vamos a decir, aunque no sea muy apropiado, la clase media. Incluso esta, ahora les voy a mostrar por qué, la podemos dividir en clase medio-baja y clase medio-alta. Pues bien, en este gráfico tienen desde los años 70 hasta la actualidad la evolución de todos estos grupos. Por debajo, el grupo de renta más alta, que ha tendido a crecer desde la gran recesión, que es aproximadamente un 10% de la población. En azul,
tienen el porcentaje de renta baja. Bueno, estos son umbrales relativos, discutibles. Es las familias que tienen menos del 75% de la media española, ¿vale? Entonces aquí ya se ve un gran cambio, un cambio que diría estructural, ¿no? Esto es la gran recesión. Ven cómo en la gran recesión se produce un cambio estructural de tal manera que 14 años después todavía no hemos vuelto a esos niveles. Y sobre todo lo que llama mucho la atención es que ese grupo de renta medio-baja, que es el que tienen por arriba, que es el más importante en cualquier sociedad, y lo era en la nuestra hasta la gran recesión, ha ido rebajando su importancia en cuanto a peso total en la población, ¿no? Hay algunos estudios que dicen que en la gran recesión 1 de cada 6 hogares que estaban en la clase media pasó al grupo de renta alta, ¿no? Esto es importante señalarlo, ¿no? Y si nos miramos o nos comparamos con otros países, de nuevo tienen en azul el peso de la renta media, el peso de este grupo que llamo clase medio-baja en nuestra sociedad, con la renta disponible, y en naranja con renta de mercado, porque nos gustaría que las políticas públicas fortalecieran este colectivo, ¿no? Entonces, si se fijan, este dato que he marcado es el de España, tenemos esa clase medio-baja que es la más pequeña de las grandes economías europeas. Y además, el sector público hace mucho menos por fortalecer este grupo. ¿Por qué insisto tanto en esto? Pues por lo siguiente que les voy a mostrar. Estoy yendo aquí un poco muy rápido y bombardeándoles con datos. De verdad, si hay algo que no se entiende, lo que sea, había algún concepto, por favor, me interrumpen. Pues aquí tienen representado el indicador de desigualdad que antes les mostraba con el peso de esa clase medio-baja. Y lo que vemos es que hay una relación clarísima con la desigualdad. Las sociedades que consiguen fortalecer este grupo, evitar que esa vulnerabilidad se transforme en pobreza, son realmente las que consiguen reducir la desigualdad. Ese es uno de los focos donde podemos poner las posibles reformas de las políticas públicas. Y el otro proceso, ya digo, que a veces se esconde detrás de la evolución de las cifras, es qué pasa con los que están peor dentro de los vulnerables, los más pobres dentro de ese grupo de renta baja. Hay un indicador que resume muy bien esto, que nos lo ofrece la EPA cada trimestre. De hecho, aquí tienen desde el año 87 hasta el dato que salió el último viernes de la EPA del cuarto trimestre del año pasado. Los hogares sin ingresos son los que no tienen rentas ni del trabajo, ni de pensiones, ni de prestaciones de desempleo. Y como pueden ver aquí, la evolución en los últimos 40 años pues nos da un panorama, nos ofrece un panorama preocupante, ¿no? Crecen siempre en las crisis. Esta es la pequeña crisis que les decía del 92 al 94, cuando se acabaron esas infraestructuras de los Juegos Olímpicos, la Expo. Ven que prácticamente no se recuperó el nivel anterior a esa crisis. Cuando empieza la otra gran crisis, ¿cómo se disparó esta cifra? Con la gran recesión, también con la pandemia, y sobre todo cómo ahora todavía estamos a la mitad del camino de vuelta de esa gran recesión. Por eso insisto que ese automatismo, ese supuesto de que el crecimiento económico arrastra a todos los hogares, que las mareas altas arrastran o hacen emerger todos los botes, no solo no se confirma con la realidad, sino que supone un riesgo grande de inacción si no hay políticas específicas que traten de corregir estos problemas, ¿vale? La realidad es que el mismo modelo se ha mantenido en nuestro país en los últimos 30 o 40 años, un modelo que es muy concreto. Hay un porcentaje de población vulnerable bastante alto, que más o menos se sostiene como puede en las épocas de vacas gordas, de crecimiento económico, pero que cuando empiezan los ciclos malos, las vacas flacas, se transforma pronto en desigualdad y pobreza, ¿no? Tenemos un problema de desigualdad estructural. Por lo tanto, ya tenemos dos piezas. Un problema de gran magnitud que además es estructural. Bueno, ¿dónde están las raíces de esos problemas? Y ya me voy a centrar, el pobre Ricardo dirá, si yo le he pedido a este hombre que me hable de reformas y todavía no ha empezado a decir nada, ¿no? Pero creo que hay que situar el problema para centrar esas posibles reformas, ¿no?
Los problemas son varios porque la desigualdad se juega en muchos aspectos, no solo en la economía, por supuesto, pero sí tenemos dos rasgos diferenciales respecto a otros países que explican por qué la desigualdad es tan alta en España. Y es ahí donde deben actuar esas políticas y esas posibles reformas. El mercado de trabajo y las políticas redistributivas, porque el grueso de las rentas de los hogares vienen de lo que reciben en el mercado de trabajo y de lo que reciben del sector público. Bien. Pero en el mercado de trabajo tenemos dos problemas diferenciales si nos comparamos con otros países. Primero es la desigualdad entre los que sí consiguen acceder a un empleo. Y aquí voy a decir algo un poquito técnico que espero que no se nos escape la idea, ¿no? Cuando vemos los datos de desigualdad de salarios en España y nos comparamos con otros países, no hay unas diferencias enormes. Explica casi más la desigualdad en las horas trabajadas, y por eso la pandemia pudo tener ese efecto tan drástico, que la desigualdad en el salario por hora. Esa es una realidad, ¿no? Lo que sí es algo distinto en España respecto a otros países, que sucede con la distribución de los salarios, es que si dividimos a la población asalariada en dos mitades, los que tienen menos, la mitad, la mediana, y los que tienen más, casi todo lo que pasa, o lo que explica la desigualdad salarial, pasa en la parte baja. Mucha rotación dentro de la precariedad, tránsito de un empleo precario a desempleo, volver a contratarse. Hay muy poca movilidad hacia arriba en nuestra distribución salarial. Eso la verdad es que se ve en salarios, se ve en impuestos, se ve en riqueza, se ve en casi todas las dimensiones. Y en segundo lugar, otro rasgo distintivo es que tenemos un porcentaje muy alto de trabajadores pobres. Trabajadores cuyo salario, incluso estando a tiempo completo, resulta insuficiente para saltar del umbral de la pobreza. Aquí, en naranja, tienen la evolución de este indicador, un 13-14% es ahora en España, y en azul el de la zona euro, ¿no? Entonces, no es que sea una realidad de ahora, es una realidad que arrastramos desde hace tiempo, por muchas circunstancias, ¿no? Por un lado, por razones institucionales. Hay una serie de características que explican este porcentaje de salario, de trabajadores con salarios bajos. Hasta ahora teníamos un salario mínimo muy bajo en el contexto comparado. También teníamos un problema muy grande que era el de la temporalidad. La temporalidad está asociada a salarios bajos y a desigualdad salarial. Pero no solo hay que echarle la culpa a cómo se regula un mercado de trabajo, sino también a cómo es nuestra estructura productiva, cómo es nuestra economía, porque es una economía muy dependiente de empleo de salarios bajos para competir en muchos sectores, en hostelería, comercio al por menor, construcción, con lo cual o cambiamos la estructura productiva o ese problema va a estar ahí latente, ¿no? Además, es un problema muy poco corregido por las políticas públicas. Esto es un problema, claro, de subempleo. El problema de España es que tiene un problema de subempleo y de desempleo. Hay otros países, por ejemplo, los anglosajones, Reino Unido, Estados Unidos, que tienen mucho subempleo, pero muy poco desempleo. Y en esos países lo que han ideado son unos instrumentos que no funcionan del todo mal, que tratan de complementar esos salarios que nosotros no tenemos en España, ¿no? Bien, dentro del mercado de trabajo, el otro problema no es tanto las desigualdades que hay entre los que trabajan, sino las desigualdades que hay entre los que trabajan y los que no trabajan. Y hay una clara conexión entre desempleo y desigualdad. Miren, lo que tienen en este gráfico es, divido la población en 10 grupos, del 10% más pobre al 10% más rico, en morado tienen los que no tienen empleo y en azul los que tienen empleo. En la decila más baja, más del 70% no tiene empleo, mientras que eso se va reduciendo, lógicamente, a medida que vamos avanzando en la escala de rentas. Por tanto, mientras no corrijamos un problema de mayor desempleo que en otros países, es muy difícil hablar de reducción de la desigualdad, ¿no? La evolución de la desigualdad, que la tienen aquí en azul, prácticamente va a la par de la evolución del desempleo, ¿no? Entonces, primer problema grande donde hay que poner el centro de las reformas es en corregir estos problemas del mercado de trabajo, ¿vale? Hasta ahora, hasta fechas relativamente recientes, una manera de contener esos problemas era la protección informal, eran los hogares los que servían de colchón del desempleo en España. Eso era muy llamativo. Yo me acuerdo de algunos estudios hace ya muchos años, hace 25 años o 30 años, que íbamos a algún sitio fuera de España, decían, ¿cómo es posible que con esa tasa de paro que hay en España no haya una revuelta social? Y una de las razones era, muchos decían, la economía sumergida, tal, puede ser,
pero una de ellas era el colchón que es el hogar para esas situaciones de desempleo. La propia protección, ¿vale? El desempleo afectaba sobre todo a personas que no era lo que llamamos estadísticamente la persona principal del hogar o el sustentador principal. Pero si vemos la evolución también de los últimos casi 40 años, vemos que eso se va moderando. En azul tienen la tasa de paro de la economía, en verde la tasa de paro de la persona principal del hogar. Y lo que va más por abajo, el porcentaje de hogares en los que todos los activos están en paro. Y si ven, en esa recesión de los primeros 90, todavía había una brecha entre la tasa de paro de la economía y la tasa de paro de la persona principal del hogar. Pero tanto en la gran recesión como en la pandemia, las curvas cada vez se van acercando más, ¿no? Eso quiere decir que no podemos pensar que el hogar va a amortiguar todos los efectos de las crisis, ¿no? De hecho, en estos informes FOESAS suele haber un capítulo de estrategias del hogar para luchar contra las crisis, ¿no? Y lo que veíamos era que después de la gran recesión, incluso cuando la economía en 2019 ya iba creciendo a un gran ritmo, los hogares estaban agotados. Habían hecho todos los ajustes posibles para mantener sus viviendas, incluso ajustando en gastos muy importantes para el bienestar, sobre todo bienestar relacionado con la infancia. Bueno, sigo avanzando para no alargarme mucho. Segundo gran problema, ya digo, lo que viene de la fuente principal de rentas, que es el mercado de trabajo, y en segundo lugar, lo que viene del sector público. Aquí, ya ven que les estoy martilleando a gráficos y a datos. Aquí tenemos un gráfico que ilustra muy bien lo que quiero decir respecto a la menor capacidad que tiene nuestro sistema redistributivo para corregir la desigualdad. Miren, aquí tienen ya para muchos países, he metido muchos países del mundo, no solo los europeos, sino los de renta más alta. Solo aspiro a que vean esto rojo, que es España, en ese contexto. Pues en naranja tienen la desigualdad que habría si no hubiera estos impuestos y estas prestaciones, y en azul la que efectivamente hay, ¿vale? Entonces, cuando comparamos la desigualdad, digamos, que surge en los mercados, la posición de España es alta, pero no es peor que la de otros países que tienen por ahí. Si ven esa línea discontinua horizontal, pues es parecida a la de Finlandia, Francia, Alemania, pero cuando entra en juego el sistema de impuestos y prestaciones, nuestra desigualdad, sin embargo, es sensiblemente mayor. Eso nos dice que uno de los grandes problemas de desigualdad y de justicia social en nuestro país es la menor capacidad de las políticas redistributivas. Y aquí hay un debate siempre. ¿Por qué nuestras políticas redistributivas corrigen menos la desigualdad? Pues si les hiciera ahora, si lanzara esa pregunta, si se la lanzara a ustedes, probablemente me dirían por dos cosas. O que están mal diseñadas, que no van sobre todo a los hogares de menos renta, o que son pequeñas, ¿vale? Pues esto yo todo lo que digo lo intento amparar con gráficos para que esto no, para que esto no sea una cuestión de fe. Pero hablar de cuestiones de fe aquí, en San Esteban, me parece muy presuntuoso por mi parte, no es la mejor expresión, ¿no? Quiero decir que me amparo en datos para que no sea un relato vacío, ¿no? Entonces, este gráfico es liliputiense, lo sé, pero les marco España para que lo vean en el contexto. Este es un gráfico de la Comisión Europea, es de un poquito antes de la pandemia, donde representa una cosa que ejemplifica muy bien lo que les acabo de decir. Es la transferencia neta que recibe cada grupo de renta, desde el 10% más pobre, al siguiente, hasta el 10% más rico. Por eso lo normal es que sea descendente. Cuando digo transferencia neta, ¿cuánto se recibe en prestaciones menos los impuestos que se pagan? España no tiene un problema de que eso no vaya hacia abajo. Eso sería un gran problema, ¿no? Sería un sistema regresivo. El problema, si se fijan, es que el tamaño medio de esa transferencia es prácticamente el más pequeño. No es el más pequeño, pero de los más pequeños de la Unión Europea. Entonces, nuestro problema de redistribución es sobre todo de tamaño. Si queremos corregir este problema de gran desigualdad, hay que cambiar el tamaño de políticas públicas. No es lo único, pero con este tamaño de gasto social o incluso de presión fiscal no nos vamos a quitar de encima el problema de la desigualdad. Bueno, no todo es el tamaño, ya es el último punto que abordo, la última parte del relato, ¿no? Podemos hacer las cosas mejor, podemos examinar los instrumentos y ver dónde deben estar esas reformas que son tan necesarias para corregir la desigualdad, ¿vale? ¿Cuáles son los instrumentos habituales o de los que dispone cualquier país para reducir la desigualdad? Sobre todo, casi todo afecta a la desigualdad.
La política económica afecta a la desigualdad. El cambio climático afecta a la desigualdad, ¿no? Pero me voy a centrar en los instrumentos más inmediatos, que son las transferencias, ya sean monetarias o en especie, y los impuestos. Pero voy a hablar también de algo que se discute poco. Se habla siempre de redistribución. Pero una parte importante de la desigualdad nos la jugamos antes. Por eso podemos hablar también de predistribución. Estamos diciendo que una parte de la desigualdad se genera en los mercados. ¿Qué podríamos hacer para evitar que la desigualdad fuera tan alta? Bueno, empezando por la redistribución. Voy a ir como muy rápido. Espero que luego haya tiempo en el diálogo para concretar o puntualizar y discutir cosas, ¿no? Cuando vemos nuestro cuadro de prestaciones monetarias, ¿cuáles son los problemas y qué es lo que habría que reformar? Pues ¿saben cuál es el instrumento que más corrige la desigualdad en España? ¿Puedo preguntarlo, Ricardo? ¿Cuál es el instrumento que más corrige la desigualdad en España? Bueno, lo he puesto ahí. Son las pensiones. Esto pasa en casi todos los países, pero en España mucho más que en otros países. Y esto es una cierta anomalía, ¿no? Porque las pensiones, como bien saben, y ha habido aquí una presentación, ¿no?, sobre reforma de las pensiones, son una parte de nuestra protección social muy sujeta o muy envuelta por la incertidumbre, ¿no?, por los problemas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, cualquier reforma que hagamos del sistema de pensiones, cambiar la edad de jubilación, el número de años que se tienen en cuenta, la revalorización, afecta al corazón de nuestra redistribución. Y eso se discute muy poco cuando hablamos de pensiones, que nos fijamos solo en la sostenibilidad, ¿no? Y además dentro del sistema de pensiones persisten algunas desigualdades históricas que son grandes. Hay desigualdades de género, porque los historiales laborales de las mujeres normalmente han sido más cortos hasta ahora. Hay desigualdades territoriales, entonces aquí hay que afinar mucho si queremos corregir la desigualdad y sobre todo cuidado con las grandes reformas de las pensiones, ¿no? Bueno, hay otros instrumentos. Bueno, el desempleo es normal que tenga mucho peso las prestaciones por desempleo porque nuestra tasa de paro es mayor. El problema es que el sistema cada vez se ha hecho más asistencial. Tenemos un sistema que empieza por un seguro y quien lo agota va al subsidio. Y el subsidio ha ido ganando mucho peso en los últimos 25 años y eso hay que reformarlo. Hace poco saben que ha habido una votación en el Parlamento, que Podemos no apoya Sumar en la reforma del subsidio de desempleo. Hay que reflexionar bien sobre este instrumento, ¿no? Hay otra parte del sistema de garantía de ingresos que no es un seguro. Perdón, del sistema de prestaciones monetarias, que es lo que llamamos la garantía de ingresos, la última red, que en España se forma por muchas cosas. Las pensiones no contributivas, las rentas mínimas de las comunidades autónomas y recientemente por el ingreso mínimo vital, que ha sido un avance porque no teníamos esa última red de protección y menos a escala nacional. El problema es que, como bien saben, tiene unas dificultades muy grandes, diría que enormes, de cobertura y de que accedan a él los hogares más vulnerables, ¿no? Se calcula que hay un 60% de hogares que deberían recibir el ingreso mínimo vital que no lo están recibiendo. Y por último, dentro de estas prestaciones monetarias, me voy a referir a las grandes desconocidas, que son las prestaciones familiares. Somos uno de los países de la Unión Europea que menos gasta en prestaciones familiares respecto al PIB. Casi todos son bonificaciones fiscales. ¿Cuál es el resultado? Que las familias más pobres acceden a prestaciones familiares si cobran el ingreso mínimo vital. Las que ya tienen un cierto nivel de renta se benefician de estas bonificaciones fiscales. Pero ese grupo de rentas medios bajas que les mostraba antes no entran en el sistema, ¿no? Y esta es una de las grandes reformas que tendríamos que poner en marcha. Se discute mucho si poner una prestación universal por hijo en España, luego podemos debatirlo, ¿no? Aparte de estas prestaciones monetarias, hay prestaciones o servicios en especie que son muy importantes para la desigualdad. Antes les preguntaba qué instrumento creían que era el que más corregía la desigualdad. Son las pensiones, luego el IRPF y luego el gasto en sanidad, ¿vale? El gasto en sanidad es muy redistributivo, igual que lo es el gasto en educación. Y lo podría ser el gasto en vivienda, lo que pasa es que es muy pequeño, ¿no? El problema que tenemos con estos gastos, sobre todo en educación y sanidad, es que los recortes tan grandes que hubo en la gran crisis de 2008 han dejado al sistema muy tocado. No quiere decir que, repito, que el sistema no sea progresivo ni redistributivo, pero hay gastos que antes tenían mucho mayor impacto sobre las diferencias de renta. Por ejemplo, el gasto en asistencia primaria es un gasto muy progresivo, pero es mucho menos que el que había hace 15 años, ese efecto.
o el gasto en medicamentos, ¿no? Además que hay muchas desigualdades en salud, incluso algo tan sencillo como es acudir a servicios de especialistas que están muy correlacionados con la renta. Especialistas de la salud, de la sanidad pública, estoy diciendo, ¿no? Y algo parecido pasa con el gasto en educación, que ha perdido capacidad redistributiva aunque la siga teniendo. Entre otras maneras, porque hay muchos gastos educativos que no son redistributivos, que no digo que no tenga que haberlos, pero que hay que revisar de alguna manera cómo diseñarlos de manera óptima. El gasto público en la universidad no es redistributivo, no lo ha sido nunca. No lo son las becas, paradójicamente, ¿no? Y luego tenemos toda una serie de elementos del sistema educativo que son pura desigualdad. El fracaso escolar es pura desigualdad. El abandono escolar prematuro es desigualdad. Los resultados que han salido hace poco de competencia, los famosos informes PISA, son sobre todo origen socioeconómico, ¿no? Entonces, hay un flanco de reformas también muy amplio. Y en vivienda, como les digo, es el gran problema, ¿no? El binomio bajos salarios, altos precios de la vivienda es el núcleo de la exclusión social en España. Es el núcleo. Tenemos un parque de viviendas públicas muy limitado y poco hemos hecho al respecto, ¿vale? Aparte de esto, la otra vertiente tradicional de la redistribución son los impuestos. Aquí lo que les tengo que decir es que no hemos hecho nada muy diferente de lo que han hecho otros países. En un contexto de globalización, de economías que quieren competir, casi todos los países han optado por rebajar el peso de los impuestos en su economía. Y eso tiene efectos redistributivos, ¿no? Porque los impuestos pueden redistribuir también. Esta es una discusión muy creciente porque hay un sector de opinión, de político, de autores que dicen que los impuestos tienen que recaudar. Efectivamente, los impuestos tienen que ser suficientes, pero pueden redistribuir también. De hecho, ya digo, el IRPF, el impuesto sobre la renta, es un impuesto muy redistributivo, casi el único impuesto redistributivo. Lo poquito que queda de patrimonio corrige un poquito la desigualdad, pero hemos hecho descansar en los impuestos la redistribución solo en el IRPF. Esto no quiere decir que todos los impuestos tengan que redistribuir. El IVA, que es un impuesto indirecto, siempre va a ser regresivo, lo paga igual Amancio Ortega que cualquiera de nosotros. Y es que tenemos un nivel de renta y riqueza distinto, ¿no? Pero sí podríamos revisar algunos elementos, no aumentar tipos necesariamente, pero sí revisar algunos elementos que hacen que estos instrumentos pierdan capacidad redistributiva. El IRPF, por ejemplo, da un tratamiento muy desigual a las fuentes de renta, al trabajo y al capital. Y además es un impuesto muy afectado por niveles de fraude. Y el fraude, de nuevo, es muy desigual. Por fuentes de renta, hay mucho más fraude en capital que en trabajo, en rentas de trabajo, y por niveles de renta, ¿no? Les decía, hay impuestos que no tienen por qué ser redistributivos, el IVA, pero es un impuesto con unas bonificaciones que se pretendían que fueran redistributivas y no están funcionando como tal. O sea que es muy arriesgado socialmente para cualquier político decir que va a quitar una bonificación del IVA, porque afecta a sectores empresariales, a sectores productivos, a territorios, etcétera. Y luego, bueno, no voy a hablar mucho de cotizaciones para dejar un par de minutillos ya para terminar, los impuestos sobre el capital. En el famoso libro, que ya le he citado un par de veces, de Piketty, El capital en el siglo XXI, o más bien cuando se publicó, apareció, mucha gente alabó su retrato de la desigualdad. Qué bien estaba hecho, con qué contundencia, qué robustas eran las fuentes, pero cuando llegaba a las conclusiones, ahí ya las opiniones se abrían en direcciones distintas, porque lo que proponía Piketty era que la única manera de corregir la desigualdad era un gran impuesto sobre la riqueza que estuviera armonizado internacionalmente, ¿no? La tendencia en todos los países ha sido justo la contraria. Casi todos los países se han desprendido de su impuesto sobre patrimonio. Pero se han desprendido porque era verdad que se podía evadir muy fácilmente, porque había poco grado de cumplimiento y porque funcionaba mal, ¿no? ¿Tenemos que renunciar a un impuesto de capital? Pues hay muchos autores que dicen que habría que revisar cómo. Y yo a mí lo que me preocupa sinceramente es que las desigualdades de riqueza están creciendo todavía mucho más rápido que las desigualdades de renta. Y son las que van a imponer esas fracturas sociales en el futuro. Por tanto, pensar en un posible impuesto sobre el capital no es una insensatez. Y ya termino hablando muy rápidamente de esta otra parte que les decía, la predistribución. Antes de que el sector público intervenga, redistribuyendo, podría intervenir antes en esos mercados que son los que generan las rentas que van a las familias, ¿no?
Muy rápidamente, me gusta mucho citar a un economista británico, Tony Atkinson, que fue el gran economista sobre la desigualdad. Tony Atkinson falleció creo que hace 7 u 8 años y nos dejó un libro póstumo que es un libro excelente. Es una persona que, habiendo estudiado la desigualdad desde todos sus prismas, definió indicadores, propiedades, modelos, teorías, determinantes. Sin embargo, su último libro, Desigualdad, ¿qué se puede hacer?, era un libro casi filosófico, ¿no? Y él decía en ese libro que la fuente de la desigualdad principal que observábamos en los países ricos era sobre todo que se había roto el equilibrio en el poder respectivo de los agentes sociales, totalmente en contra del trabajo y a favor del capital. Lo decía de una manera muy contundente, probablemente más que Piketty, aunque no ha tenido tanto éxito su libro. Y él animaba a los países a desarrollar políticas que intentaran corregir este desequilibrio de poder en ámbitos muy generales de la economía. Por ejemplo, la innovación. Antes hablábamos de que tenemos un problema en el modelo productivo. Es un modelo productivo que produce desigualdad porque exige salarios bajos para que determinados sectores puedan competir. Hay países que han conseguido innovar y reducir mucho la desigualdad. Algún país nórdico, Finlandia, por ejemplo. Entonces, podríamos intentar dirigir el progreso tecnológico de tal manera que esa innovación tuviera el doble sentido de crecimiento y equidad. Por supuesto, si hablamos de equilibrio de poder, el sistema de negociación de los salarios. Esto es un poco técnico, pero las reformas que ha habido del mercado de trabajo han tendido a que esa negociación de los salarios fuera cada vez más pequeña, más particular, al nivel de la empresa, que a lo mejor es más eficiente, pero pierde de vista ese contexto general de las diferencias de renta. La regulación, instrumentos importantes. El salario mínimo es uno de ellos, es una política muy controvertida. Pero lo que hemos visto en los 3 últimos años, que ha habido subidas muy pronunciadas del salario mínimo, es que en contra de las expectativas, y yo lo confieso, la mía propia, de que iba a generar cierto desempleo, sobre todo en sectores de población joven, poco cualificada, no ha tenido grandes costes de desempleo y, sin embargo, ha hecho que aumentaran los salarios, no de una parte grande, pero sí de los más bajos, ¿no? Y, sobre todo, corregir la temporalidad. Temporalidad es mucha desigualdad. Por último, cito una política que a lo mejor les puede sorprender, porque es una política que nos viene a decir que los mercados funcionen mejor. Si los mercados funcionaran mejor, esto es un poco la escuela de Salamanca, ¿eh? Si los mercados funcionaran mejor, habría menos desigualdades en cuanto a poder de mercado. Y eso supone precios más bajos y mayor bienestar, ¿no? Esto, perdón, porque a lo mejor es un poco técnico, pero hay un informe muy bueno de la OCDE reciente donde estima para distintos países cuál sería la desigualdad si no hubiera un exceso de poder de mercado en cada país. Y en España nos lo sitúan la desigualdad de riqueza en torno a un 15-20% más baja si pudiéramos corregir esas grandes cuotas de mercado que hay en determinados sectores. Bueno, termino, perdón por esta aceleración final. El relato, les decía, era muy sencillo, mostrarles que tenemos un problema de gran magnitud. En segundo lugar, que es un problema estructural, como les decía. En tercer lugar, que hay 2 raíces muy grandes de este problema y muy visibles, que son el mercado de trabajo y la redistribución, que podemos corregir con políticas redistributivas, pero también con políticas predistributivas. Y luego digo lo peor, que me gustaría haber hablado de muchas cosas que son importantes para la desigualdad, pero no han podido tener cabida en este relato tan rápido, ¿no? Desigualdades territoriales, desigualdades de género, las desigualdades asociadas a este proceso de transición ecológica, las desigualdades asociadas al cambio, a la digitalización de la sociedad y de la economía. Pero bueno, espero que este bombardeo les haya servido sobre todo para concienciarnos de lo que decía al principio, que hay hechos que no podemos negar, ¿no? Y que cuando la desigualdad impregna de tal manera las dimensiones básicas de una sociedad, es muy posible que haya quiebras y fracturas que ponen en riesgo pues no solo el bienestar, sino incluso la convivencia. Pues nada, aquí lo dejo. Muchas gracias por permitirme lanzar esta homilía en este espacio. Muchas gracias.